Muy buenas tardes, amados. Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Todos ustedes que sintonizan este programa, quiero decirles que siempre estamos sacando lo precioso de lo vil, como dijo el Dios Todopoderoso, que si nos convertimos a Él, Él nos va a restaurar y nos enseñará a entresacar lo precioso de lo vil. Eso está en Jeremías capítulo 15, verso 19. Hay que entresacar lo precioso de lo vil. Siempre tenemos que ver los valores que existan en las personas y tratar de, en vez de juzgarles, ayudarles, dándoles consejos que tengan que ver a la manera en que Dios enseña, para que sepan que Dios nos da oportunidad a todos de cada día mejorarnos. Entonces, en esta ocasión daremos la cuarta parte, y había dado 3 de estas, sobre el Apocalipsis, sobre el reino milenial. Los profetas hablaron con respecto al reino que pondría fin a todos los imperios. Naturalmente, recuerden que han existido 4 imperios mundiales. El primero fue Babilonia. El segundo fue Medo-Persia. El tercero fue Grecia. Y el imperio romano fue el número 4. Ese es el imperio, o el sistema de los imperios no ha concluido. Nos toca vivir todavía en los resultados sobre el cumplimiento de la imagen que Nabucodonosor soñó. Entonces, con respecto a eso, hemos de darnos cuenta que el profeta Daniel fue utilizado para descifrar ese sueño. Ahora sí vamos a ver una escritura, escuchen, que está en el capítulo 2 del profeta Daniel, comenzando con el texto 36. Profeta Daniel, capítulo 2, versículos del 36 al 44. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo en él, algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes de Dios, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El otro de una vez. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Qué maravilloso! Por eso podemos confirmar nuestra esperanza en los resultados de lo que Dios dijo con respecto a todas las épocas, a nuestro tiempo en que vivimos y los finales de los tiempos de la edad del hombre y su estancia en este planeta. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que las profecías mencionadas de que habría 4 imperios, en Babilonia Nabucodonosor, en Medo-Persia fue Darío, y en Grecia fue Alejandro el Grande, y en el Imperio Romano comenzó Julio César. Pero en el 4º imperio dice que vio una bestia bien espantosa y terrible, que iba a ser un sistema de crueldad. Pero también cuando iba a tomar funciones el barro entre el hierro, se notaba fuerza y debilidad, porque después del imperio pagano entró el imperio religioso, que continúa todavía, y ese es el que menciona la profecía, que haría alianza con pueblos para irlos controlando, y hasta cierto punto vemos todas esas que van rumbo a su cumplimiento. Sin embargo, hemos de ver el texto 44 que dice: después de esto se levantará un reino. El verso 44. Escuchen ese. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¡Qué precioso! Un reino que no será removido. Un reino estable. Se refiere a que Jesucristo en su primera venida fue estaba bien anunciada, pero ignoraban tanto el tiempo de su llegada que los tomó por sorpresa. Sin embargo, en su segunda venida, Él vendrá para establecer ese maravilloso reino eterno, que no será jamás dejado el lugar a otros. A través de las Escrituras, en su panorámica, podremos contemplar 4 eras. Número 1, la era patriarcal. Se comprende desde Noé hasta Abraham, Isaac y Jacob.
Toda esa época se le llama la era patriarcal. La segunda era se le llama la era mosaica, porque es cuando el pueblo se constituye ya casi una nación dentro de un país que los tenía esclavos. Y es Moisés el que los saca y por el cual Dios les da leyes. A eso se le considera la segunda era, que es la era mosaica. Y la era cristiana es en la que vivimos, ¿verdad? Ese es el parteaguas entre el antiguo pacto y el nuevo. Eso significa que desde allí se divide el tiempo y el espacio. Desde allí se le llama DC, es después de Cristo. A la época del antiguo pacto y todas las épocas pasadas se le llama AT, que significa Antiguo Testamento. Pero el AC es la era cristiana en la que vivimos después de Cristo. Desde que Cristo vino se estableció esta nueva era, que es la número 3. Así que la era milenial, ahí es donde hablamos del milenio, en el término cuarta parte de este tema. Cuando alguien de ustedes quisiera que le demos los otros 3, podemos mandarlos cuando terminemos con, van a ser más o menos 5, puede ser 6 partes. Podemos mandar las 6 partes, ya usted dejándonos saber el deseo de obtenerlas, y se las enviaremos. Ambas en un chip para que usted pueda tenerlas en casa y aprender bien y enseñarlas a los demás. Entonces, en la panorámica de las Escrituras podemos ver 4 eras. Ya mencionamos la era patriarcal, la era mosaica. La era mosaica es desde el Sinaí hasta Pentecostés, donde comenzó la era cristiana, que la iglesia se comenzó a expandir. Entonces, vivimos en ella y a punto de que ya culmine, porque ya van más de 2000 años de esta era, la era cristiana, el tiempo de la gracia. Así que la era milenial es la número 4, en la que está por venir, cuando Jesucristo regrese a la tierra para mostrarle a la humanidad cómo hubiera sido la tierra si el pecado no hubiese penetrado en ella. Porque Dios quiso todas las cosas bellas y hermosas para nosotros los humanos. Nos hizo de una duración larguísima, pues la demostración está en que ellos vivían más de 500 años. Por eso uno de los que vivieron más que todos en la época antigua se llamó Matusalem. Por eso cuando alguien quiere mencionar algo de mucho tiempo ya, dice, no, eso es más viejo que Matusalem, porque a él le faltaron solo 29 años para completar 1000 años de edad. Así que es maravilloso que esas 4 eras, casi no se oye estas cosas, pero solo hablan de la que estamos en la era cristiana. Sí, pero esta es ya la número 3. Y viene, después que termine esta era cristiana, viene la era milenial.
Y es que nuestro Señor Jesucristo vendrá a poner orden. Es ese reino que acabará con la corrupción, los imperios que se envanecían a tal modo de que llegaban a creerse deidades, hasta el punto que exigían que los adorasen. Como Nabucodonosor recibió la visión, el sueño que tuvo, y cuando Daniel le declara: tú eres esa cabeza de oro que Dios te dio grandeza y todo lo sometió a ti. Sin embargo, luego en el capítulo siguiente, que es capítulo 3 de Daniel, inmediatamente se envaneció tanto que hizo una estatua de oro donde exigía que tenían que adorarla todos cuando tocasen las cornetas, las trompetas y los sonidos en música de alto sonido. Así que inmediatamente, como había recibido la revelación de que él era el grande, la cabeza de oro del sueño de la estatua que él soñó, pues prontito se sintió muy envanecido. No cabe duda que todos los imperios que han sucedido han entrado con una actitud noble, por supuesto, después de conquistar, y casi mucho lo hacían a través de diplomacia, como Alejandro Magno. Él fue con diplomacia, no era tan guerrero. Solo cuando se levantaba alguna rebelión por allá pequeña, él iba y con facilidad tomaba dominio. Por eso en el sueño se dijo que el tercer reino iba a ser fuerte, que dominaría la tierra totalmente. También se dijo del Imperio Romano que iba a ser de larga duración, pero que en los días de estos sistemas establecidos en el mundo, iba Dios Padre a levantar un reino que sería establecido para siempre. Y eso es a lo que viene nuestro Señor Jesucristo. A eso vendrá, a poner un orden magnífico y maravilloso. La Biblia dice que representantes de las distintas naciones de la tierra acudirán todos los años a Jerusalén para adorar, porque habrá un sistema maravilloso cuando Él venga y ponga en orden todo. Mira lo que dice en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miren nomás qué maravilloso será ese tiempo. Vendrán muchos, dice el verso 3, vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La ciudad edificada arriba de los montes es Jerusalén. Está en la meseta de una altura,
y allá es donde subirán. Y mira lo que sucederá entonces. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos. ¿A quiénes? A los que quieren todavía sistema, igual que el tiempo que acaba de pasar y que está muriendo el pasado y naciendo el futuro. Ahí es cuando reprenderá a muchos pueblos. Y cuando lo reprende, es como diciéndoles: ya estuvo. No más ensayos para militares ni para la guerra. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, o sea, para la cosecha. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una paz maravillosa, una paz sublime. Este planeta va a ser restaurado maravillosamente hasta el punto que no habrá ni quien ensaye para la guerra, ni armas, porque las armas las tornarán en herramientas de trabajo, para que sea un tiempo de producción y de riqueza abundante para todos. Gloria a Dios. Eso será maravilloso. Así que, como podemos ver, el Dios Todopoderoso, a través de los profetas, nos ha dado información siempre sobre los acontecimientos del futuro eterno para toda la humanidad. En el capítulo 6 del Apocalipsis se abren los sellos, 7 sellos. Es en aquel libro del capítulo 5 que cuando Juan vio que ahí existía un libro con 7 sellos, pero que nadie era digno de abrirlo, hasta que encontraron buscando y apareció. He aquí el león de la tribu de Judá fue hallado digno de abrir el libro. Y él abre el libro y ahí están 7 sellos. Se abrieron los sellos, en los cuales está escrito con respecto a los jinetes del Apocalipsis. Acuérdese que son 5 jinetes del Apocalipsis, pero ahí aparecen 4, en los que se da el anuncio profético del comienzo de los últimos tiempos, donde el gobierno satánico identificará su gobierno perverso y malvado, cuando aparecen 4 jinetes trayendo lo más horrible de la destrucción satánica. Eso es lo que va a acontecer, y está en el capítulo 6 de Apocalipsis, esos acontecimientos de los últimos tiempos, cuando la maldad va a entrar en su totalidad. Cuando se abren esos sellos, en el capítulo 5 aparecen gente que ha sido muerta porque no se dejó marcar con el sello de la bestia, porque él va a poner una marca para que todo esté bajo el control comercial, militar, religioso y político, todo bajo un sistema. Es lo que la profecía anuncia que Satanás va a hacer a través del anticristo. Cuando esos desastres comienzan a aparecer, ya en el 6º sello, después del 6º sello aparecen ahí los 144,000 que están en el capítulo 7.
porque el séptimo sello se abre hasta el capítulo 8, pero en la apertura del quinto y del sexto sello, ahí está ya gente que, por el mensaje de los predicadores ungidos, los 144,000, 12,000 de cada tribu, ellos van a ser los mensajeros ungidos del Señor para darles el mensaje a los israelitas, que son el pueblo que, por cuanto ellos permanecen en incredulidad, porque escrito está, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. San Juan capítulo 3, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, los suyos no le recibieron. Entonces, quienes le aceptaron en el comienzo del mensaje del Evangelio fueron los apóstoles y algunos miles de judíos, pero no era nada. Eso se le llama el remanente, los que sí anhelaban y esperaban y aceptaron al Mesías, y los otros lo rechazan. Y el endurecimiento de ese resto de judíos del pueblo israelita sirvió para que se abriese una puerta, porque el Señor había dicho que iba a celebrarse una gran cena, y mandó a decirle a los parientes y a los honorarios, que eran los israelitas, pero pusieron excusas, unos que tenían negocios, otros que iban a hacer nuevos contratos, y por fin, con muchas excusas, no llegaron. Entonces dice que el Señor mandó a los 70 y a los apóstoles a decir: vayan por las plazas y por los callejones y por todos los barrios y conviden buenos y malos, pero que se llene mi casa. Y es la oportunidad que se abrió para los no judíos. Desde ahí, cuando los no aceptaron la invitación a las bodas, a la cena maravillosa, y entonces el Señor manda convidar honorables y aún malos, pero que acepten la invitación. Y ahí es donde ya se anunciaba que los no judíos, las naciones, nosotros los gentiles, tendríamos la oportunidad de recibir a Cristo para ir a esa celebración de bodas. Entonces, en todo esto, hemos de poder considerar estas cosas. La Biblia habla del quinto jinete del Apocalipsis, así que los primeros 4 es el sistema de gobierno satánico, que se compone de 7 años de dominio. El quinto jinete, fíjese, ni siquiera está en el orden del capítulo 6. El quinto jinete del Apocalipsis es aquel reino que el profeta Daniel había dicho, que después de estos sistemas de imperios y de gobierno corrupto, iba a venir uno a poner en orden para establecer un reino de paz y para siempre. Escuchen lo que dice en el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio,
le seguían en caballos blancos. Qué maravillosa esa venida de nuestro Señor Jesucristo, de ese rey dicho por el profeta Daniel, que vendría a poner en orden al planeta y a terminar con lo satánico y con la corrupción, hasta el punto que está diciendo que venía el caballo blanco, Cristo montado en su caballo blanco, y que en su muslo tenía este nombre, el Verbo de Dios. Verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Imagínense, el primer jinete trae consigo otros 3, esos 4, también es caballo blanco, pero es tratando de imitar que es el que traería un gobierno de paz y seguridad. Y naturalmente, cuando las naciones y el mundo está muy confuso, con mucho temor por tanta epidemia, por tanto desastre, que las economías colapsarían y nadie tiene confianza en nadie, todos anhelan que venga algún gobernante adecuado, y es cuando se va a presentar la bestia, o sea, el anticristo, para hacerse pasar como el verdadero, como diciendo: yo traigo solución, yo voy a poner todo en orden y va a haber paz. Pero lo que trae consigo es un caballo rojo, que significa derramamiento de sangre, un caballo negro que significa muerte, y un caballo amarillo que trae epidemias, hambre y enfermedades. Sin embargo, veamos el 5 del Apocalipsis, del capítulo 19, un caballo blanco, gloria a Dios, y los ejércitos celestiales gloria a Dios, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Maravillosa esa venida de nuestro Señor. Aquella viene de los cielos y el otro es aquí en la tierra, donde comienza su sistema perverso. Pues miren lo que sucede. Para entonces el sistema satánico habrá tomado control a nivel mundial, y se cree tan poderoso que cuando vea venir al 5.º jinete con sus ejércitos celestiales, intentará derrotarlo. Mira qué atrevido. Y él tendrá las armas bélicas, porque va a tomar control de todo, el anticristo, de todo lo que acá existe, tanto armamento destructivo. Él va a tener control, y con eso va a intentar detener al Cristo, al 5.º jinete, que viene con ejércitos celestiales y en millones de caballos blancos. Verso 19, mira lo que dice. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta eso maravilloso va a acontecer. El Todopoderoso
usa las bestias, las aves de rapiña, para toda mortandad producida durante la guerra de Armagedón, que ha acabado de terminarse allí, y que cuando el Señor viene, ya no viene a ninguna de esas broncas satánicas, solo viene a poner en orden todo, a establecer un reino diferente de paz y seguridad. Ya leímos en Isaías capítulo 2, donde dice que aún las armas las convertirán en herramientas para cultivo de la tierra, y las espadas como para hoces de cosecha. Así de maravilloso va a ser el cambio, tan sublime. Gloria a Dios. Así que lo que dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo que podemos ver en esto es que el anticristo, que se le llama la bestia, como a Hitler en cierta ocasión decían algunos, es una bestia que ya no le confían a su propia sombra. Pues la maldad de la bestia o el anticristo, que es el que usó al falso profeta, ese va a ser un líder religioso que vaya uniendo a todas las denominaciones para que estén bajo su control. Y ese falso profeta con la unidad religiosa de todos los que existan, porque para entonces la iglesia ya fue levantada. La iglesia irá al encuentro con Jesús allá en el primer cielo, que se le llama el cielo atmosférico. Allá es donde la iglesia tendrá el encuentro con Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivamos seremos transformados para recibir al Señor allá en las nubes, en los aires. Quiere decir que con todo esto, la bestia va a usar a ese líder religioso que se le llama el falso profeta para darle fama y para que haga milagros en nombre del anticristo. ¡Qué terrible! Así que todo eso es lo que va a acontecer, pero seres celestiales de los que vienen con Cristo toman preso al falso profeta y a la bestia, que es el anticristo, y los pondrán en un lago de fuego que arde con azufre, dice la palabra. Así que, después de la venida de Cristo y de los acontecimientos del capítulo 19, Satanás será atado y encarcelado por 1000 años para que no engañe más a las naciones. Esto implica una total suspensión de la influencia durante ese tiempo, de su influencia, de lo satánico, porque va a estar encadenado. Los dos de la trilogía, el falso profeta y la bestia, en el lago de fuego lanzados vivos. Y el otro no es una persona terrestre, es extraterrestre. Eso es el dragón, la serpiente antigua o Satanás. Ese es extraterrestre, y a ese no lo va a agarrar junto con los primeros dos, sino que ese lo va a atar. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20,
el versículo del 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Gloria al Señor. ¿Ven ustedes? Satanás, ese va a ser atado y puesto en un abismo. Vi un ángel, descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y cerró y puso sello sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Gloria al Señor. Va atado por todo ese tiempo. ¿Y por qué después será desatado un poco de tiempo? Veamos este detalle. Las naciones que existirán en el reinado terrenal de Cristo, ¿cuáles son? Estarán formadas por los creyentes que vivan, que sobrevivan en esos 7 años del reinado satánico y que no se dejen marcar y que sobrevivan. Al final de la tribulación, esas son las naciones que van a estar multiplicándose todavía como seres humanos. Entonces, por eso digo, ¿quiénes son las naciones que existirán en el reinado terrenal de Cristo? Porque Él va a reinar 1000 años y en esta tierra, sobre gente igual así, de tercera dimensión. Porque recordemos que la humanidad está para ella hay 4 dimensiones de la materia. La primera se llama la flora y la fauna. Y los segundos se llaman los objetos. Es la segunda dimensión. La tercera somos nosotros los humanos. Y la cuarta dimensión será cuando dejemos lo humano y entremos a lo eterno, donde viviremos para siempre eternamente, porque los seres humanos todos, justos e incrédulos, tenemos eternidad, ya sea para estar con Dios, o si nos gustó lo satánico, pues no es que Dios nos eche con ellos, sino que uno mismo escogió un destino fatal por rechazar al autor de la vida, al único que tiene autoridad y dominio y que vendrá a acomodar todo para que sea tan maravilloso como fue antes que entrase Satanás en el paraíso, en el jardín del Edén. Y luego mire lo que dice: y vi tronos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Qué maravilloso! Ya en el próximo exposición ya daremos lo que sigue dentro de esos acontecimientos. Pero mira nomás, cuando alguien dice, ¿y cuáles naciones? Pues recordemos que los semitas no nomás son la línea mesiánica. Línea mesiánica es uno de los hijos de Sam, que se llamó Afraxat. De él vino Taré, y de Taré vino Abraham, y de Abraham vino Isaí, y de Isaí David, y del linaje de David, de la tribu de Judá, vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo ese gentío que no se fue del arrebatamiento, porque la oportunidad iba a ser para Israel y las descendencias de Sem, que son algo otras naciones, aunque no son de la línea mesiánica, pero son hijos de Sem. Todos esos tendrán su oportunidad, para los cuales los 144,000 van a predicarles. Y esos que aceptan a Cristo a través de la predicación de los 144,000 en esos tiempos de tribulación y de gran tribulación, son los que son naciones sobre los cuales reinará Cristo, además de millones de niños que nacen durante esa época. Formarán otra vez a multiplicar la tierra en una forma hasta más amplia y maravillosa que ahora, porque ahora las guerras y los controles nacionales que hay sobre el control humano, hasta el punto que yo hasta me preguntaba, ¿por qué un país como México, que es de los más jóvenes, por llamarles así, hablando de los de Europa de los imperios, ¿por qué Francia, Italia, España y Alemania, todos estos, por qué siguen siendo menos millones que los que tenemos en México? Porque tienen tanto control en la natalidad que no crecen. Y yo creo que a la gente mayor le dan pase gratuito para que no le esté costando al gobierno. Porque qué casualidad que, por ejemplo, España fue el que controló a nuestras etnias, a nuestros ancestros, nuestros abuelos los indios, con una mezcla de españoles que andamos allá todo. Sin embargo, esos reinos no dejan de ser cierta cantidad de millones y no pasan de ahí. Y México, que es un país conquistado donde eran poquitos, y cada vez ahora sí dicen que somos más de 120 millones. Y sin embargo, vea usted Alemania y vea, aquellos no llegan ni a 80 millones. Y son países ancestrales de los imperios y de todo eso. ¿En qué está? En el control de la natalidad, donde no prefieren a un perro que a un hijo. O crean un hijo y 6 perros. Ese control, porque quieren ser las majestades y no quieren mucha gente. Sin embargo, vean nuestra cultura mexicana, y es que realmente los nuestros, que 7 muchachos, que 10 o más en las familias, y aquellos 1 o ninguno. Pues la maravillosa bendición: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quiénes son?
las almas de los que de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No vamos a estar como seres humanos, porque los que mueren en la tribulación también resucitan, y ellos no están en las bodas del Cordero donde está la iglesia, pero sí estarán en el reino milenial junto con nosotros, ayudar a Cristo como ángeles dentro de ese maravilloso periodo. Pero ahora, por lo pronto, hasta aquí el mensaje. Dios es poco complejo, por eso preguntas que tengan, formúlenlas y háganoslas saber a la dirección que cuando ustedes llamen a ese teléfono se les darán los datos. Dios los bendiga y los guarde siempre.